Dios le bendiga, hermano. Dios te guarde. Aleluya. Tema: rechazo de la instrucción y amonestación. Rechazo de la instrucción y amonestación. Este título, este tema, es cierto. Ahí vamos a tratar porque hay quien rechaza la instrucción y no le agrada la amonestación. Vamos a ver. Dice así en 2 de Crónicas, capítulo 30, versos 5 al 10, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y determinaron, hablando de la Pascua, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decía: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como ustedes ven. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. Aquí surge una pregunta: ¿estás sometido al Señor? Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Nota, si te vuelves a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán, dice la bendición del que se vuelve a Jehová, nuestros hijos y nuestros hermanos alcanzarán misericordia, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Aleluya. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, sí, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Estos no se alegraron ni hicieron caso, hermano, del mandato de Dios, sino que antes se burlaron de los que estaban diciéndolos. Y tiene más, hermano. Ezequías recalca 4 verdades respecto al genuino arrepentimiento. Primero, el pueblo de Dios debe volverse a él con el deseo de abandonar el pecado y confesarlo a él como Señor, si ellos quieren experimentar su gracia. Dios no volverá ni bendecirá a su pueblo mientras ellos se complazcan en el pecado. 2. El pueblo de Dios debe volverse a él con la fe, con la sincera atención de obedecer sus mandamientos. A menos que el pueblo de Dios abandone los caminos pecaminosos del mundo y busque la pureza de corazón y la obediencia a su palabra, Dios traerá calamidad y destrucción sobre ellos y sus familias. Ay, tremendo está. El pueblo de Dios debe verse a él en obediencia, adoración y servicio si espera escapar de su ardiente ira contra el pecado. Las palabras traducidas someteos a Jehová significan literalmente darle la mano al Señor. Se da la mano como una señal de lealtad y fidelidad. Estoy de acuerdo, Señor. Estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, que me aparte del pecado. Sí, yo estoy de acuerdo. Ayúdame a salir de este asunto del pecado. Fidelidad absoluta a Dios y a sus rectos caminos. El pueblo de Dios debe volverse a él en oración perseverante si quieren experimentar otra vez su gracia y compasión. Estamos cantando un canto que dice que devuélveme el primer amor, devuélveme el amor que yo tenía antes, porque muchos han perdido su primer amor y ya no está nada bien eso.
Veamos ahí en el capítulo 36, en el verso 14 al 14 al 17 dice: También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, siempre ha mandado el Señor palabra a los que se han apartado de él, pero la rechazan, no la creen, la rechazan una otra vez, así como la rechazaron antes pueblo de Israel, pueblo judío, así todavía hoy día mucha gente la rechaza. No quieren que los instruyan, que los amonesten. Dice, porque él tenía misericordia de ellos, ¿verdad? Por eso Dios mandaba a sus mensajeros constantemente. ¿Por qué tiene misericordia y de su habitación? Mas ellos, dice que dice el verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y se burlaban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Se burlaban de los profetas. Qué tremendo. Dice, que viene terrible. Hasta que subió la ira de Jehová, o sea, la paciencia de Dios llegó a ese límite, subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y las últimas 5 palabras dice, y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Aleluya. Y si bien, hermano. Entre los mensajeros enviados a llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento estuvieron Isaías, Jeremías y Ezequiel. Burlarse de los mensajeros de Dios es lo mismo que menospreciar las palabras de Dios. Cualquiera que se burla de los profetas que revelan el pecado, la culpa y la apostasía, está rechazando a Dios mismo. Aleluya. Por eso el tema, ¿verdad? El rechazo de la instrucción. Dios quiere instruirnos convenientemente. El constante rechazo de los profetas de Dios dio por resultado que los israelitas endurecieran el corazón hasta que no hubo ya remedio alguno. Aleluya. Vino cautividad, se los llevaron presos, hermano. Aleluya. Ahora se van presos, pero ya no es por medio de la gente física, sino de demonios que apresan, que les dieron autoridad para que los metieran en cuevas, en cárceles, lejos de la presencia de Dios, lejos de la comunión con Dios. Veamos, aleluya, el Salmo capítulo 50. Verso 16 al 22. Este es un texto, hermano, para mí muy fuerte, pero está aquí escrito en la Biblia. Dice el verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Hay gente que está en esa situación, pero hablan de Dios, hablan de la ley de Dios y toman el pacto de Dios, de la gracia, pero ellos no están en lo correcto, porque ellos aborrecen la corrección, aborrecen la instrucción cuando los amonestan. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. O sea, él veía al ladrón y decir que se compaginaba o se aliaba al ladrón, y tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. O sea que también él iba en la compañía de los adúlteros. Él también ahí estaba. ¿Y qué tenía que hablar de las cosas de Dios? Y Dios le reprocha eso.
Le reprocha a ese hombre, al malo. ¿Qué tienes que hablar de mí? Si tú no estás haciendo caso de mi palabra, de la amonestación, de la corrección que yo estoy mandando. Sigue diciendo, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Compositor. Hay muchos compositores de canciones horribles, tremendas, terribles. Pero este componía engaños. Vamos a ver, ¿cómo le haremos o cómo le haré para engañar a tal, al fulano de tal? Ah, le voy a hacer así, 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 así. Y elabora un plan de engaño. Plan con maña. Tu lengua componía engaño. Después te sentabas y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, o sea, en las manos en la carne. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Aborrece Dios eso. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Como Dios no hace justicia inmediatamente, no da el pago inmediatamente, creen que ya se le pasó al Señor aquella falta, aquel pecado. Pero a Dios no se le pasa nada. Si pensaste que de cierto sería como tú, que olvidas a quien hieres, que pasas por alto la ofensa que tú haces, que para es fácil para ti volverlo a hacer. Dice, pero te reprenderé y las pondré ante tus ojos. O sea, le va a mostrar al Señor, o le muestra al Señor al malo, mira, te estoy reprendiendo por esto y por esto y por esto otro. Y dice, hermano, Él es más tremendo que decir, más terrible. Entiendan esto, entiendan ahora esto, los que se olvidan de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. No sea que os despedace y haya quien los libre. Aleluya. ¿Quién va a librarle? Si el pecado es contra Dios, ¿quién le va a librar? ¿Quién le va a interceder por él? Aleluya. El Señor pronuncia una severa advertencia para los malvados hipócritas entre su pueblo, amenazándolos con despedazarlos, amenazándolos con despedazar a los que se fingen consagrados a Él, que reclaman la salvación del pacto y las bendiciones de su palabra, y que al mismo tiempo hacen caso omiso de sus justos mandamientos y se conforman a la impiedad de una sociedad inicua. Al final no hallarán quien los libre. En realidad, tales personas recibirán la mayor condenación. Es muy fuerte esta parte, muy fuerte. Pero mire lo que dice el 23, hermano. El que sacrifica alabanza, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aleluya, fíjate. Si tú ordenas tu camino, si tú y yo ordenamos nuestro camino, nos arreglamos con Dios, hacemos cuentas con Dios, Él se va a mostrar a favor de nosotros, a favor de nosotros. Óyelo bien. Entonces tenemos que primeramente alabarle por sus grandezas, por su misericordia. Y ordenemos nuestro camino delante de Dios. Hagamos cuentas con Él. Mira, Señor, la regué, perdóname. Perdóname. Porque lo que quiero hacer no lo hago. Más hago lo que no quiero. Pero si tú eres sincero, somos sinceros delante de Dios, y le decimos que sin su ayuda no somos nada, que necesitamos de la ayuda de Él para salir de este bache, de esta situación de rebeldía, de aborrecimiento hacia la palabra de Dios. Yo creo que el Señor tiene misericordia y sigue teniendo misericordia de nosotros, pero tenemos que cambiar, un cambio, una restauración. Que necesitamos restaurar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, restaurarnos en nuestro modo de andar. Aleluya. Salmo 81, 11. Dice, pero mi pueblo no oye mi voz,
e Israel no me quiso a mí. Dios habló mucho tiempo y de muchas maneras a su pueblo judío, al pueblo judío, a su pueblo, al Israel. Pues se le llama el Israel de Dios, porque lo escogió. Dice, no oyó la voz de Dios. Israel no me quiso a mí. Él dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y no me hicieron caso. No me tomaron en cuenta. Dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Caminaron en sus propios consejos. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Mire qué promesas, hermano. Dice que si Israel hubiera caminado de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo defendería y derribaría a los enemigos de Israel. Y su mano sería contra los adversarios. Este es actualmente. Si tú caminas en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios, Él va a derribar a tus enemigos. Y va a volver su mano contra los que te aborrecen, contra tus adversarios, con los que quieren verte tirado, con los que quieren ver derribado, tumbado, ¿sí? Dios estaría en contra de ellos. Y aquellos que no quieren a Dios, se te someterán. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Y el tiempo de ellos será para siempre. Aleluya. ¿Les sustentaría a Dios? A los que caminan conforme a la voluntad de Dios, con lo mejor del trigo, con lo mejor, lo más delicioso. Dios te sustentará. Y hasta con miel de la peña les saciaría, ese Señor. Aleluya. Bendito Dios. Santo, santo es el Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Bueno es Dios a Israel. Aleluya. Dios es bueno a Israel. Aleluya. Dicen ahí en Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice ahí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Pero los insensatos, dicen, no quieren la sabiduría ni la enseñanza. Quieren seguir en su ignorancia respecto a la sabiduría y respecto a la enseñanza. No quieren nada. No quieren nada con Dios. Aleluya. Un temor reverente del poder, la majestad y la santidad de Dios produce en los creyentes un temor santo de quebrantar su voluntad revelada. Tal reverencia es esencial para tener un corazón sabio. El Nuevo Testamento indica que el sincero temor del Señor en el corazón irá acompañado del consuelo del Espíritu Santo. Aleluya. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Veamos ahí mismo en el 22, el verso 22, ahí mismo en el capítulo 1, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a crecer? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo aprenderán? ¿Hasta cuándo aprenderán a ser diferentes? ¿Hasta cuándo van a dejar de burlarse?
¿Hasta cuándo van a desear el vulgar y los insensatos aborrecer la ciencia? Vuélvanse a mi reprensión. Pero es lo que no quieren. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. Me está rechazando. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán. ¿Y qué dice el Señor? Ya no responderé, no responderé. Me buscarán de mañana, aunque me busquen mañana, no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. No quisieron el consejo de Dios y menospreciaron la reprensión. No quisieron que los reprendieran, hermano. Tremendo. Aleluya. Veamos ahí en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, verso 20 a 24. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. ¿Por qué? Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Por qué les pasó esto? Desecharon la ley de Jehová. Isaías enseña la doctrina del justo castigo por el pecado. El rechazo de las leyes de Dios y el menosprecio de sus palabras dará por resultado que las personas sean abandonadas a las consecuencias de sus pecados y al castigo divino. Aleluya. Se exponen, hermano, a recibir las consecuencias. Primero el abandono a Dios, que es lo más terrible, y luego viene la consecuencia por causa de sus pecados y por último el castigo de Dios, el castigo divino. Qué tremendo, hermano. 65:10 de Isaías, acompáñenme por favor, 65, y ya llegó el pan. 65:10 dice así, 65:10 dice, y serás Aarón para habitación, de ovejas y el valle de Acore para majada de ovacas, para mi pueblo que me buscó. Fíjense bien, para el pueblo que le buscó, habitación de ovejas y el valle de Acore para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Aleluya. Fíjense bien, los del pueblo de Dios que se negaran a escuchar a Dios y persistieran en pecar, estaban destinados para la matanza, el hambre y la destrucción. Nada bueno. Nada bueno. ¿Por qué? Porque no oyeron al Señor. Hicieron no lo bueno, no lo justo, sino lo malo delante de los ojos de Dios. Y escogieron no lo que le agradaba a Dios, sino lo que le desagradaba.
sino en lo que le desagrada. Por tanto, aleluya, viene el juicio. Viene el juicio terrible, hermano. San Juan, capítulo 12, en el Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 12, 44. Jesús clamó y dijo, o sea, gritó, estaba predicando, gritando el Señor, aleluya. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, o sea, el Padre. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Si hubo rechazo, si hubo menosprecio, si hubo burla, menosprecio en la palabra de Dios, se va a leer la palabra en aquel día. La palabra va a juzgar. La palabra que he hablado, que está escrita, es Jesús aquí hablando, es la voz de Cristo, la voz de Dios, la voz de su palabra. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y hay quien habla por su propia cuenta, no de acuerdo a lo que el Espíritu les guía a hablar. Y luego hacen daño. Y mucha gente ha sido dañada. Porque hay muchos que hablan de su corazón y no lo del corazón de Dios. Dice, Dios me dio mandamiento, el Padre de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Qué tremendo. De lo que ha de decir, de lo que he de decir, de lo que he de hablar. Que el Señor nos guíe, hermano, para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, para que hablemos lo que debemos de hablar, que debemos de decir. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pero vemos aquí, que es que, dice aquí, el que me rechaza, ahí está, y no recibe mis palabras, el que me rechaza, rechazando la palabra de Dios. Segunda Timoteo, última cita, hermano, Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice ¿para qué son las Escrituras? El propósito de las Escrituras, el propósito de la palabra de Dios, que ha llegado a tu corazón y la has entendido, porque el Espíritu te ha dado el entendimiento, te ha abierto la mente y los ojos espirituales para que entiendas la palabra de Dios. Y sobre ese entendimiento y sobre ese aprendizaje, esa enseñanza que estás recibiendo, actúes de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios te ha enseñado. Pero tienes que ponerlo por obra, tienes que practicar la palabra de Dios. Tienes que guiarte por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Fíjate bien lo que dice aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero mire, hermano, esto lo hace el Señor para que tú te restaures. Hablando del hombre de Dios, del Hijo de Dios. Pero en todos los aspectos. Una restauración de tu corazón para con Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero si tú no quieres ser enseñado, rechazas la enseñanza, rechazas el mandato. Dice Dios, haz esto, tú haces lo contrario.
No quieres que nadie te enseñe, ni quieres que Dios te enseñe. Porque ves que todo esto es enseñanza. Pero al no actuar conforme a lo que Dios está enseñando, es que estás rechazando la palabra de Dios. Y estás haciendo lo que tú quieres hacer, lo que crees que es bueno, fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios quiere que tú hagas. No quieres, rechazas la instrucción. Y cuando te amonestan, te enojas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo en ti que no te deja ser fiel a Dios, seguir la enseñanza de Dios. Es que tu humanidad está ahí. Tu humanidad no te deja ser humilde y decir, si Dios me está enseñando esto, pues tengo que hacerlo. Tengo que hacer lo que Dios me dice. Y aún alguien te diga, mira lo que dice la prueba. Ah, sí, pero a lo mejor eso no es para mí, es para otro. Y cuando escuchan la predicación, ah, qué bueno, qué buena predicación. Le quedaba bien a mi compadre que no vino. Aleluya. ¿Quién tiene nada más? Sí, diciendo, para redarguir, la palabra redarguir, ¿qué quiere decir? Está ahí el Espíritu Santo. Mira lo que están predicando. Mira que tú estás en y te sientes mal, como que no te agrada. Ay, esto no me está gustando, o sea, no me gusta esta predicación, este cuate, digo, este pastor, este predicador, no, creo que no está bien, a mí se me dice que anda mal. No me gusta la predicación, mejor me voy a ir a otra iglesia, mejor voy a otro lado, para corregir. Si no puede corregir su vida, ¿cómo me va a corregir a mí? El provecho no es para el otro, es para ti. Corrígete, Jerusalén, le dice Dios a su pueblo. Corrígete, ¿hasta cuándo vas a ser salva, pues? No, a mí no tiene que corregirme. Yo me corrijo solito. Rechazas la corrección de Dios. Te enojas cuando te pasa algo. Te molestas cuando te pasa algo. ¿Y por qué me pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hay muchos porqués. Pero nunca dices, ¿para qué será esto? De alguna manera, es que me quiere decir, Señor, con esto que me está sucediendo. ¿Qué me quieres decir, Señor? Y Dios, como es bueno contigo, te va a mandar un recado por ahí. Y te dice, mira, es por esto y es por esto otro. Porque te amo. Lo primero es porque te amo. Por eso te corrijo. Porque Dios es el que ama. Aleluya. Lo sabes. Aleluya. Para corregir. Para instruir en justicia. Rechazo de la instrucción y amonestación tema. ¿Por qué? No quieres que te instruya nadie en nada. Y aquí está hablando de la justicia. Para instruirte. Pero si rechazas la instrucción, ¿cuándo vas a avanzar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a decir, yo tengo dominio propio? ¿Por qué? Porque fui enseñado, fui redarguido, fui corregido y me instruyeron en justicia y yo eso lo recibí y eso ya lo estoy aplicando en mi vida. En mi vida yo estoy aplicando. Entonces, qué bueno. Vas a estar preparado para que Dios te use en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier situación, porque tú ya has sido enseñado, ya has sido corregido cuando le fallaste al Señor. Yo ya te enseñaron, cuando convenciste algo malo, el Espíritu Santo te convenció de pecado, eso que estás haciendo está mal. Entonces, ahora, una vez que tú hagas esto, o que hagamos esto, yo me incluyo también, ya estamos preparados para cuando el Señor nos llame. O podréis escuchar la voz de Dios. Decir, quiero ir a hacer una misión. Pero ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hablando del Padre con Jesús y con el Espíritu Santo. Y qué bueno que tú digas, aquí estoy yo, Señor. Heme aquí, yo voy.
Yo voy. Yo estoy revestido con tu poder, con la sabiduría que me has dado. Voy en tu nombre porque tú me estás mandando. Entonces, qué bueno que seas de aquellos que sí aprenden, que no se enojan cuando los corrigen, que ya están instruidos y preparados para lo que Dios les mande hacer. Aleluya. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No desprecies la corrección, no desprecies la instrucción, no desprecies la amonestación, venga de quien venga. Si hay alguien más pequeño que tú y te lo dicen, pues ¿cómo me va a hablar Dios a través de él si yo sé más que él? Eso a Dios no le interesa. Lo que le interesa a Dios es que escuches la voz de la amonestación, la voz de la corrección, y que te enseñes a ser humilde y te enseñes a obedecer al Señor, al Señor. Guíate por el Espíritu de Dios. No te dejes guiar por tu humanidad, por tu alma. Verás que vamos a llegar a esas mansiones celestiales si nosotros arreglamos cuentas con Dios, si nosotros somos humildes y reconocemos que tenemos fallas. Ahí hay un lugar muy precioso, que son los pies de Jesús. Ahí debemos estar para pedirle, Señor, misericordia y ayuda. Acércate al trono de la gracia del Señor. Acerquémonos al trono de misericordia del Señor para la ayuda y el oportuno socorro. Dios te bendiga, Dios te guarde.